Hablemos de la implementación de la reforma penal. Acompáñenos. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una emisión más de su programa Expediente INACIPE. En esta oportunidad tenemos un programa que estoy cierto resultará interesante para ustedes, que es un tema que hemos abordado de distintas perspectivas y tiene que ver con la implementación de la reforma penal. Y para ese efecto hemos invitado a una persona que mucho me honra que nos acompañe, que es el licenciado Juan Miguel Alcántara Soria. El licenciado Alcántara Soria pues, es un hombre con una gran trayectoria en el servicio público y en el ámbito de la Procuración de Justicia. Él es licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho y tiene estudios de posgrado en la Universidad Complutense de Madrid y el Instituto Universitario Ortega y Gasset, también en Madrid, en España. Se ha desempeñado, entre otros cargos, en 2 ocasiones como diputado federal, como diputado local en el Congreso del Estado de Guanajuato, de donde es oriundo, donde ha sido también Procurador General de Justicia y actualmente lo es en la Procuraduría General de la República como su Procurador Jurídico y de Asuntos Internacionales. Bienvenido, señor. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Señor, pues como anunciaba ahora al inicio del programa, el tema es la implementación de la reforma penal. Creo que si algún personaje importante existe en el ámbito de generar esta reforma y muchas de sus leyes, sin lugar a dudas es usted, con el concurso de muchos actores de los diferentes poderes, el Congreso de la Unión, de la propia Procuraduría y otros órganos del Ejecutivo, pero creo que usted es alguien que sabe de lo que estamos hablando cuando nos referimos a este tema. A mí me gustaría, señor, que nos diera en términos generales su opinión sobre la reforma al sistema de justicia penal, que podríamos decir arranca propiamente con la reforma constitucional del 8 de junio del 2008 que promulga el presidente Calderón. Efectivamente, hace un año que se promulgó esta reforma. Su origen está precisamente en un consenso, en un acuerdo muy amplio entre diputados, senadores de todos los partidos, no solo a nivel federal, sino también de los congresos de los estados, porque fue una reforma constitucional que exigía también la adhesión de las legislaturas estatales. A pesar de lo que luego se dice de los políticos y de los diputados, lo cierto es que han logrado acuerdos relevantes y este es uno de ellos. México no puede ya seguir con el actual sistema de investigación y persecución de los delitos. Ya está colapsado, es ineficiente, genera corrupción y sobre todo genera mucha impunidad. El país va a transitar entonces a un nuevo modelo, a un nuevo sistema de investigación y de persecución de los delitos, un nuevo sistema de justicia penal que se describe como un sistema, por un lado, oral, adversarial, acusatorio, y que implica varios componentes. Voy a intentar ser lo más sencillo para que el público nos pueda entender y no caer en demasiadas simplificaciones sobre este nuevo modelo. Este modelo, en primer lugar, permite que las partes que acuden a un proceso penal, que son por un lado el Ministerio Público y por otro lado a quien se imputa, a quien se acusa de una conducta ilícita, vayan en igualdad de condiciones. La oralidad precisamente permitirá que de manera inmediata, ante la presencia obligada del juez, tanto el acusado como el Ministerio Público desahoguen ahí sus pruebas de manera inmediata, directa, de manera oral, porque en México tendemos luego a todo pretender vaciarlo en papel. Muy formal el procedimiento, ¿no? En términos de lo escrito. Así es, todo por escrito, frecuentemente sin la presencia del juez, y luego tenemos volúmenes y volúmenes de papel que los jueces no han seguido, no han acompañado en el desahogo de las pruebas. Aquí se pretende que todo se haga precisamente ante las pruebas de una manera muy inmediata, y esto, entre otros efectos, debe provocar la reducción de los tiempos. En México los procesos penales duran meses y años,
Esto deberá acortar radicalmente, sustancialmente, los tiempos de duración de los juicios penales y debe ir acompañado, para ir hablando de los componentes más relevantes del nuevo sistema, de nuevas figuras, como por ejemplo, se va a privilegiar que las partes puedan tener justicia alternativa, esto es negociar ante otros órganos del Estado, buscar la solución de las controversias, de las discrepancias. Y evitar que esos asuntos lleguen a juicio. Exactamente, se trata de ya no ir todo a un juzgado penal, no todo hacerlo en un proceso costoso, largo y frecuentemente ineficiente, sino que quien busca justicia también tenga otras alternativas que no sean necesariamente el juicio penal, para ahí encontrar el resarcimiento del daño que se le ha causado, que se le indemnice y que también de alguna manera no se abuse de la figura de la privación de la libertad, ¿no? Es pues un nuevo sistema que en los próximos 7 años ya todo el país deberá... Ese es un dato relevante, ¿no? Las reformas de tal envergadura que se estableció una vacatio legis de 8 años, ¿no? Ahorita ya transcurrió uno. Ya llevamos 1 año exactamente de haberse promulgado esta reforma, quedan 7 años para que todas las legislaturas de los estados, el propio Congreso de la Unión, emitan nuevos códigos, nuevo código penal, la parte sustantiva, nuevo código de procedimientos penales, tanto a nivel federal como de los estados, en la parte que llamamos adjetiva, que precisamente sustituyan las viejas, caducas formas de investigar y perseguir los delitos por el Ministerio Público y ya ante los órganos jurisdiccionales. Y bueno, esto también implica que los poderes judiciales de los estados se vayan preparando para poder tener salas donde la oralidad de los juicios permita el ambiente, el espacio adecuado donde esto se pueda dar. Los jueces tendrán también que modificar las actitudes y las fórmulas con las cuales se imparten justicia. Un dato relevante que hay que subrayar es que ahora los jueces en todos los niveles, en todas las instancias, federales o locales, deberán explicar ante la opinión pública, transparentar a la opinión pública el porqué de sus decisiones, el porqué de sus determinaciones. Este es otro aspecto positivamente central de la reforma. Y es parte de la oralidad, ¿no? Precisamente que en presencia de las partes, incluso con el público que se encuentre en las butacas de la sala, se tendrá que emitir la resolución en ese sentido, ¿no? Efectivamente, es esta oralidad, esta inmediatez, esta transparencia con la que se tendrá que impartir justicia penal, va a inhibir los espacios opacos, ocultos, para que ante la opinión pública todos los asuntos de esta naturaleza puedan ser conocidos bajo qué probanzas primero, bajo qué imputaciones probadas en igualdad de condiciones. El Ministerio Público y la parte acusada jugarán en igualdad de condiciones. Entonces, al final, bajo qué argumentos y bajo qué probanzas el juez tomó una decisión, a la luz de no solo de las partes, sino de cualquier interesado en su caso, para saber cómo se llegó al razonamiento de culpabilidad o de inocencia, o por qué una pena mayor o por qué una pena menor. Este es pues uno de los cambios más trascendentes, y quiero enfatizarlo especialmente en estos días, que sí es factible y hay que privilegiar la búsqueda de acuerdos, de consensos en el Congreso, y es al primer órgano del Estado que habría que reconocer este esfuerzo. Sí fue una iniciativa del presidente Calderón, pero al final del día fueron todos los grupos parlamentarios en ambas cámaras a nivel federal y luego los congresos de los estados, como decía, que lograron consensos. Y yo creo que hay que enfatizarlo, porque luego a la luz pública también salen más los desacuerdos, los desencuentros, las incapacidades para ponerse de acuerdo en punto de alguna solución para los problemas del país, y poco se difunde lo que cuando hay también consenso, cuando hay... Exactamente. Oiga, señor, como decíamos, es un cambio, un giro muy, muy relevante al sistema de justicia penal. Por ejemplo, en la parte de investigación, que es cuando inicia la denuncia e interviene el Ministerio Público con el apoyo de la policía, ¿en qué sentido se pretende cambiar? ¿Hacia dónde se quiere avanzar? Y también esto tiene que ver porque
muy recientemente, hace apenas unos días, se promulgó la ley de la Policía Federal. ¿Hacia qué esquema queremos avanzar en esta parte en particular de la investigación para luego hablar del proceso? Bueno, mira, efectivamente este es otro producto del Poder Legislativo Federal que se acaba de publicar. Por un lado, una nueva ley orgánica de la Procuraduría General de la República y por otro lado, una nueva ley de la Policía Federal. Estos dos ordenamientos también sientan las bases o definen el marco de procedimientos que tendrá que seguir tanto el Ministerio Público con los órganos que lo apoyan, que lo auxilian en la investigación y la persecución de los delitos. Policías y peritos. Policías y peritos, efectivamente. Y por el otro lado, la Policía Federal, que en los momentos que vive el país, en los momentos que estamos siendo desafiados desde distintas perspectivas en materia de inseguridad pública, esta policía también va a poder investigar, solo que acotada a su investigación a la prevención de delitos, a tratar de adelantarse, de prevenir, de saber por dónde puede llegar un grupo delictivo a atacar, a afectar algún bien jurídicamente tutelado o protegido por el Estado mexicano. Por lo que toca a la primera ley, la ley orgánica que se acaba de promulgar. Esta de la Procuraduría General de la República. De la Procuraduría General de la República, efectivamente. Esta ley le va a permitir a la institución volverse más flexible. Es una institución hoy por hoy cuyo diseño ya no responde a las necesidades que tiene la institución para hacer frente a este reto de la delincuencia. Entonces, la nueva ley de la Procuraduría General de la República, que además se soporta en la propia reforma constitucional a la que ya hicimos referencia, pues tiene ahora establecidas nuevas instituciones. Por ejemplo, la institución del arraigo, esta figura que hoy está siendo conocida a partir de que se han arraigado, por ejemplo, alcaldes del estado de Michoacán, funcionarios públicos de las áreas de seguridad pública en Nuevo León, por ejemplo. El arraigo es una figura que está prevista con otros nombres, pero en otros países democráticos del mundo, precisamente para permitir la investigación de conductas delictivas cuando hay presunción de que alguna persona está involucrada, ha participado en algún hecho delictivo. El arraigo es una medida que dicta un juez, no es una medida que resuelve el Ministerio Público por sí y ante sí. Y que además nada más se entiende, señor, en casos de delincuencia organizada, Sí, ¿no? sí, efectivamente no es para investigar cualquier tipo de delito, un fraude, no para ese tipo de conductas que no son tan dañinas o que no hacen correr riesgo excesivo a la población. Para esa no está prevista estas figuras cautelares. Es para delincuencia organizada, efectivamente. El arraigo que hoy estamos viendo, bueno, pues se solicita por el Ministerio Público ante jueces especiales. En esto hay también que subrayar la contribución, la capacidad de respuesta del Poder Judicial Federal y particularmente el Consejo de la Judicatura Federal, que ha respondido a las definiciones que se han hecho desde el ámbito del Poder Legislativo de una manera pronta, de una manera muy eficiente. Y pronto tuvimos ya los jueces precisamente que van a dictar, aprobar o no estas medidas cautelares como el arraigo. El arraigo pues es una figura nueva que ahí está para, como en otros países, repito, permitir que alguien que está involucrado en un delito y que no se tienen todavía las suficientes pruebas para consignarlo ante un juez, pero que puede facilitarse, mientras no se pueda sustraer de la acción de la justicia, pueda facilitarse la obtención de probanzas que puedan en su momento fortalecer lo que ya se tiene y con base a los avances que se tengan, tener fuertes bases para consignar, poderlo consignar, ¿no? Entonces tienes ahí esa figura también. Señor, nueva. si le parece, ahorita tenemos que ir a un corte, que es muy breve para continuar con esta charla. No se vaya, regresamos.
Muy bien, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Recuerde que nos interesan mucho sus comentarios, sus opiniones, sus sugerencias, las cuales esperamos en expediente.inacipe@inacipe.gov.mx o bien llámenos también al 54 87 15 00 a las extensiones que ahora aparecen en su pantalla. Le recordamos, estamos con Juan Miguel Alcántara Osorio, su procurador jurídico de la Procuraduría General de la República, hablando del tema implementación de la reforma penal. Y antes de continuar, quisiera poner a su consideración la última obra publicada por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, precisamente del cual además nuestro invitado es secretario técnico, y que es la vida de Lombroso, en voz de su hija Gina Lombroso, para muchos el padre de la criminología. Entonces es una biografía de la vida de este hombre que eventualmente se hizo la pregunta de un delincuente nace o se hace. Está a su consideración. Si alguno de ustedes tiene interés en él, por favor llámenos. Tenemos 5 libros para la gente que esté interesada. Señor, pues continuamos con la charla. Terminábamos la primera sección hablando del arraigo, que me gustaría también retomar un poquito más adelante para hablar de delincuencia organizada en general, y surgió con motivo de las policías. Nos habíamos acostumbrado, señor, hoy a hablar del AFI, de los AFIs, como la gente nos referíamos a los miembros de la Agencia Federal de Investigación. Con esta ley orgánica de la Procuraduría General de la República, con esta ley federal de la policía, ¿cómo queda la AFI o cuál va a ser la policía encargada de la investigación de los delitos? El acuerdo del Congreso de la Unión no validó totalmente la propuesta del presidente Calderón, que proponía una policía única a nivel federal, de tal manera que al corregir esta parte los diputados y los senadores, se le regresa a la Procuraduría General de la República un cuerpo policíaco para que auxilie, para que apoye al Ministerio Público en la investigación de los delitos. Desaparece efectivamente la Agencia Federal de Investigación, se crea una nueva policía que los diputados y los senadores decidieron bautizarla, nominarla como Policía Federal Ministerial. Esta policía deberá ser profesional, deberá estar sometida a permanentes, a periódicos exámenes o evaluaciones de control de confianza, porque pues ese es uno de los graves problemas de nuestro país. Lamentablemente los cuerpos policíacos, tanto a nivel municipal como estatales federales, en proporciones enormes, lamentables, han sido penetrados de una forma o de otra en la corrupción. Entonces, bueno, se están creando los mecanismos, los incentivos también, para que este cuerpo sea un cuerpo profesional, que auxilie en la investigación de los delitos con herramientas técnicas, con herramientas científicas, evidentemente con una mística escrupulosa de respeto a los derechos humanos, a la integridad de las personas, y con estas evaluaciones permanentes, periódicas, pues poder estar considerando quién puede mantener la confianza y quién no. Y han decidido los legisladores también que aquel policía que se le pierda la confianza pueda ser separado de la institución con la indemnización correspondiente y ya no sea por ningún tribunal obligada a la institución a mantenerlo. A la reinstalación. Se indemniza, pero no se reinstala. Ya no se reinstala. Esta es otra decisión que tomó el Poder Legislativo Federal y que nos va a permitir depurar, nos va a permitir asegurarnos que la gente que permanentemente va a estar evaluada, repito, en los grados de confianza, sea gente confiable, pero sobre todo inducirla a ser un policía pues que ya no use los métodos viejos, atentatorios de la dignidad humana en la investigación, sino que sean métodos científicos, métodos técnicos. Esto es por lo que toca a esta nueva Policía Federal Ministerial. Y que va a estar adscrito orgánicamente a la Procuraduría General de la República. Va a estar adscrito orgánicamente a la Procuraduría General de la República. Estamos trabajando ya precisamente en un equipo hacia adentro de la Procuraduría para darle su normatividad, su reglamento, pero tenemos que entender que tienen que actuar bajo la conducción del Ministerio Público. No son policías que puedan andar actuando por su cuenta. La estrategia de investigación, las encomiendas, los oficios de investigación tienen que ser girados permanentemente por el Ministerio Público. Y es el que de hecho quedó así claro en la reforma del artículo 21, ¿no? Que la conducción jurídica está a cargo del Ministerio Público.
Definitivamente, ahí hay una claridad y una inequívoca decisión del Poder Legislativo de que el liderazgo, el mando en la investigación tiene que ser del Ministerio Público, que además también en este nuevo sistema, y hay que decirlo que esto va reflejado en una nueva ley general del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Hay una nueva ley que es muy importante no perder de vista, porque esta nueva ley general del Sistema Nacional de Seguridad Pública obliga no solo a nivel federal, sino a los estados y a los municipios, a todos los municipios, a los más de 2,000 municipios del país, a alinear sus políticas públicas de seguridad en la misma dirección, en el mismo ritmo, y esto también va a permear a otros cuerpos policíacos. Y en el caso del Ministerio Público, también los propios agentes del Ministerio Público, como los peritos, los criminólogos, etcétera, estarán sujetos a los mismos exámenes, a las mismas evaluaciones periódicas para asegurar su confiabilidad dentro de los cuerpos policíacos. Eso es, señor. Y como parte también de esta reforma, ahorita que hablamos de las policías, usted sacó a colación uno de los temas más controvertidos y relevantes, que es el arraigo, que se inscribe con una serie de medidas en torno al crimen organizado, que también fue una parte relevante de la reforma que referíamos el 8 de junio. ¿Qué nos puede decir usted acerca de estas medidas en general y de las estrategias del combate a la delincuencia organización, entre ellas, por supuesto, el arraigo del que ya nos hablaba? Bueno, en primer lugar, que estas medidas que se han adoptado y adaptado a la legislación mexicana se derivan también de un compromiso internacional de México. Hay un convenio de Palermo, en virtud del cual los países que lo han suscrito de todas las latitudes del mundo se han comprometido a perseguir la delincuencia organizada, adoptando o adaptando ciertas instituciones que permitan que esta delincuencia organizada, que es transnacional, que ya nadie puede pensar como un asunto doméstico de un país, interno de un país. La delincuencia organizada trasciende fronteras. Basta decir que bueno, pues la cocaína que se produce en Colombia o en Perú, pues va lo mismo por África hacia el mercado de Europa, particularmente hacia España, hacia Alemania o hacia Holanda, pero también la misma cocaína puede venir, como de hecho ya ha venido por años, por Centroamérica y por México para ir al mercado mayor de consumo de cocaína, que son los Estados Unidos. Entonces, esta delincuencia organizada no puede ser enfrentada con medidas aisladas de cada país. Esto ha implicado que los países hayan concertado una política internacional para combatir la delincuencia organizada, y es precisamente en Palermo, Italia, donde se consolidan una serie de instituciones y de procedimientos para describir desde qué es delincuencia organizada, en los códigos penales, ponerse todos de acuerdo en describir y tipificar, sancionar de manera más o menos similar lo que es la delincuencia organizada, y luego cuáles son las estrategias aceptadas en el concierto internacional para perseguirla. Y una de esas instituciones, podríamos mencionar más, pero es precisamente la institución del arraigo. El arraigo viene siendo la capacidad de respuesta de los estados para que quienes tienen indicios, presunciones, información, noticia criminal de que están involucrados en actividades de delincuencia organizada, puedan ser temporalmente recluidos, privados de su libertad, y poder consolidar una investigación que pueda ser suficientemente eficaz para que un juez pueda en su momento conceder ya el inicio de un procedimiento penal. Hay pues distintas instituciones, pero esta es una de ellas. Lo que quiero subrayar es que esto no es una ocurrencia de los legisladores mexicanos o del Ejecutivo Federal mexicano. Es una respuesta internacional a un desafío que está establecido en la Convención de Palermo. Señor, una figura que también, de la que se ha hablado mucho y que usted refería que devienen de esta Convención de Palermo para
adoptar estrategias y que se discutió mucho tiempo y finalmente se promulgó hace unos días, es la ley de extinción de dominio. ¿Qué vamos a entender por extinción de dominio, señor, y cuáles son los objetivos que persigue esta ley? Esta es otra institución positivamente eficaz para pegar por donde más duele a los delincuentes organizados, que es en la riqueza obtenida como producto de actividades ilícitas, efectivamente el patrimonio. Porque los capos de todo el mundo, hay cárteles o mafias, como se quiera llamar, por todo el mundo, las italianas, las rusas, las chinas, las coreanas, obviamente las colombianas, las mexicanas, los capos por todo el mundo, o como se les quiera denominar, están jugando la vida, entienden que su vida es corta, viven con una perspectiva de una vida corta, pueden entender que pueden ir a la cárcel, y viven con ese dato, pero hay cosas que no pueden entender. Uno es que pierdan el patrimonio, la riqueza, mala vida, porque saben que luego desde dentro de la cárcel van a seguir no solo con una serie de privilegios, sino pues las familias y las amigas, etcétera. Su entorno vivirá bien. Su entorno vivirá bien. Entonces, económicamente hablando. Calculan ya esos riesgos, proyectan su vida con esas variables y las asumen como parte de un modo de vida, ¿no? Pero cuando les vas a quebrar por uno de los ejes centrales con los cuales ellos se motivan, se impulsan la miseria de esta manera rápida, fácil, y que es que el Estado pueda decir, a ver, todo aquel producto de la actividad ilícita que se invirtió en hoteles, casas, yates, aviones, joyas, te lo voy vas a perder tú la propiedad de eso que obtuviste ilícitamente, o sea, y va a pasar, el dominio, de ahí el nombre de la ley. Va a pasar a dominio del Estado, y el Estado lo va a usar lo mismo para rehabilitar personas que han incurrido en la drogadicción que para pagarle a víctimas de la violencia que estos grupos de delincuencia organizada tienen. Bueno, esta respuesta, que tampoco, repito, es una innovación o una idea mexicana, la implementaron los italianos, la implementaron los colombianos, ya hasta los peruanos tienen extinción de dominio. México está llegando un poco tarde, la verdad es que hay algunos acuerdos que se han tardado un poco más de lo que hubiera sido deseable, pero lo bueno es que ya está ahí. Ya el Congreso se puso de acuerdo en una ley de extinción de dominio que va a permitir que con los datos de la averiguación previa en los que se establece quiénes son los que han realizado esas actividades de delincuencia organizada y puedas vincular que el resultado de esa delincuencia es un patrimonio, llámese dólares en efectivo, llámese armas, llámese hoteles, llámese aquello en lo que hayan invertido el producto de su actividad ilícita, todo eso en un procedimiento, tampoco es que no vaya a haber mecanismos de defensa, sí los va a haber, en un procedimiento que no es de carácter penal, el procedimiento es de carácter civil. Grosso modo, idealmente, ¿cómo funcionaría? Pues mira, estamos precisamente diseñando el espacio de la institución que va a ser responsable de llevar los juicios de extinción de dominio. Tenemos en la PGR un debate si se adscribe a la CIEDO, que es la que lleva la investigación relativa a la delincuencia organizada, porque es la subprocuraduría que investiga delincuencia organizada, o se adscribe a mi subprocuraduría, que llamamos nosotros que llamamos todo el litigio civil, mercantil, fiscal, administrativo, agrario, laboral de la Procuraduría y de las dependencias del Ejecutivo Federal. Estamos en ese dilema a cuál su Procuraduría escribirlo, porque el juicio de extinción de dominio, por el cual un juez va a decir efectivamente estos bienes se puede establecer que fueron obtenidos como producto de los ilícitos que se cometieron por delincuencia organizada, ese juicio no va a ser de carácter penal, ese juicio va a ser de carácter civil, porque tiene que ver con afectar el patrimonio, los derechos de propiedad de las personas. Entonces, digamos, uno es el juicio penal, así que es, estoy siguiendo contra el presunto delincuente por sus actividades delictivas, en este supuesto que estamos hablando, delincuencia organizada. Y otro es el juicio civil contra el mismo sujeto, pero para eventualmente quitarle la propiedad del producto de sus negocios ilícitos a favor del Estado mexicano. Exactamente.
Exactamente, este es el segundo, es un juicio civil ante un juzgado de carácter civil, no de carácter penal, especializado pues en materia civil, con reglas de pruebas y tiempos distintos a las reglas y a los procedimientos del juicio penal, y que le dará al Estado la posibilidad de extinguir de una manera mucho más rápida, porque hoy ¿qué sucede? Tenemos miles de aviones, barcos, camionetas, casas, deteriorándose, abandonadas. ¿Por qué? Porque bueno, pues se involucran en una averiguación, eventualmente se ponen a disposición de un juez y luego no hay forma de rápido responder a qué hacer con esos bienes que se decomisan, que se ponen a disposición de un juez y se van perdiendo y nadie obtiene nada de ello. Sí, porque nadie tiene certeza sobre quién es el propietario, si Así a quién es. se le decomisó, si el gobierno, eso, y aparte el mantenimiento de todo esto, Que imagino eso que debe es costar carísimo. también muchísimo Por dinero. supuesto, ¿no? Por supuesto. Oiga, señor, para terminar con ese pequeño tema de la extinción de dominio, ¿un juicio va a depender del otro o no? No. Son juicios ¿El resultado de uno totalmente que impacta en el otro? van paralelos en sus dinámicas. Los jueces son, como dije, distintos. Uno es penal, el otro es un juez civil. Si en un momento determinado las presunciones que se derivaron de una averiguación previa que luego fue consignada y fue objeto de un proceso penal, se llegase a demostrar que se declarara inocente a quien fue eventualmente consignado como delincuencia organizada y que por lo tanto los bienes que se consideraba estaban obtenidos con actividades ilícitas, por consecuencia no son de procedencia ilícita, bueno, la ley y los legisladores previeron que se repare, se indemnice a aquella persona que eventualmente fue privada de un patrimonio porque no fue suficientemente acreditada el origen ilícito, el origen de delincuencia organizada, de la riqueza que en un momento dado dio origen precisamente al juicio de extinción de dominio. Y en cualquier caso están garantizados los derechos de terceros de buena fe. Por supuesto. Porque digamos los malquerientes, por llamarlos de alguna manera de esta figura, ponían con frecuencia ese ejemplo, ¿no? Que si yo tengo una casa, la rento y resulta que por azares del destino la renté a un miembro de la delincuencia organizada, me van a habitar mi casa. Ese es un tema efectivamente complicado y que en el mundo donde ya esta figura existe, Colombia o Perú, pongo como ejemplos en América Latina, lo han tenido que resolver de una manera mucho más agresiva, si se me permite la expresión, a lo que en México resolvió el Poder Legislativo. ¿Por qué? Bueno, si tú te asomas a las sociedades que han tenido mucho tiempo de experiencia, de vivencia de delincuencia organizada, vamos a hablar de Sinaloa, por ejemplo. Bueno, pues todo el mundo sabe en esos pueblos, Badiraguato, Nabolato, Culiacán, pues quién, de dónde viene, lo que tiene cada quien, todo el mundo lo sabe. Entonces que alguien diga, ay, es que yo no sabía que el señor que me paga 3 veces lo que vale mi casa era delincuente, porque los señores llegan con portafolios, con millones de dólares. Le compro su casa, oiga, no la vendo, le pago 3 veces, le pago 4 veces. Y además, pues si no me la quiere vender, pues usted se puede atender a los... Usted sabe si no me la quiere vender. Entonces, pues resulta que todo el mundo sabe quiénes andan comprando casas, coches, porque además todo lo compran en efectivo. Allá un Mercedes-Benz, una Homer, se paga en efectivo. Entonces, la gente no puede decir que no sabía que estaba teniendo una relación comercial con alguien que está vinculado al narcotráfico, que está lavando dinero, pues, ¿no? Porque el tema de la figura del extinción de dominio precisamente trata de afectar eso tiene que ver el lavado de activos, el lavado de dinero, ¿no? Entonces, puede haber luego cierta ingenuidad en decir, bueno, es que hay gente que no se va a enterar que le está rentando la casa a un narco. Pues yo creo que cualquiera que rentamos una casa, pues siempre pedimos referencias de quien quiere rentarnos, del inquilino, del arrendatario. Y esto nos va a obligar a tener más precauciones a la hora de entrar en contacto con alguien
que no conocemos y que trae mucho dinero, ¿no? Claro, pero de cualquier manera se garantiza a los terceros de buena fe, Por ¿no? supuesto. Eso es lo importante respecto a los datos que ahorita nos proporcionaba. Oiga, señor, y tal vez para acabar con la delincuencia organizada en términos de la charla, también una figura que entiendo se quiere incorporar, y no sé si la denominación que voy a utilizar es la correcta, es la de los infiltrados. Es decir, algún policía, algún ministerio público con autorización institucional eventualmente pueda precisamente entrar a esas organizaciones para obtener información que puedan coadyuvar a hacer una investigación sólida. Si usted me permite, señor, ahorita tenemos que hacer nuevamente un corte y retomar el tema con el que ahora platicamos y algunos otros que seguramente surgirán en la charla. Es muy breve, no se vaya, regresamos. Muy bien, amigos, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que estamos platicando con Juan Miguel Alcántara Soria, su procurador jurídico y de asuntos internacionales de la Procuraduría General de la República, el tema implementación de la reforma penal. Y también recuerde que nos interesan mucho sus comentarios, sugerencias y opiniones, las cuales esperamos en expediente.inacipe@inacipe.go.mx o bien llámenos al 54 87 1500 a las extensiones que ahora aparecen en su pantalla. Señor, terminamos el segmento anterior precisamente hablando de una figura que resulta interesante por las películas y parte de leyenda urbana y todo esto, que son agentes infiltrados. Entiendo que también esto se inscribe dentro de una estrategia para combate a la delincuencia organizada. Sí, la delincuencia organizada y luego frecuentemente los órganos del Estado responsables de combatirla están desorganizados o no han tenido las suficientes referencias legales, los avances tecnológicos, científicos, y ya no hablemos del equipamiento que sí tiene la delincuencia organizada. Entonces, necesitamos poder asumir este reto, los tres órdenes de gobierno del país, con mejores herramientas. Y una de esas herramientas, la estás mencionando tú, es la posibilidad de que los cuerpos responsables de investigar y perseguir delitos puedan desde dentro de los grupos delictivos organizados, desde dentro conocer cómo están, qué dinámica llevan, qué dinámica tienen. Es algo que se hace en todo el mundo, pero no siempre se recoge en las legislaciones. Entonces estamos en la ley reconociendo que se cuide el trabajo que pueda hacer agentes de los distintos cuerpos. En el nivel federal pues es la Policía Federal Preventiva y ahora la Policía Federal Ministerial, para en unos casos prevenir, como decía yo, la comisión de delitos, es Policía Federal a nivel federal, o Policía Federal Ministerial cuando ya estamos investigando un delito. Es pues una forma de los infiltrados, o como se quiera llamar, es una de las formas como tú puedes incidir directamente desde adentro en la dinámica de los grupos de delincuencia organizada y poderlos combatir con inteligencia. El problema, dicho de otra manera, que hemos tenido en el pasado es que la inteligencia y la contrainteligencia de los órganos del Estado mexicano, especialmente los órganos policíacos, no ha sido suficientemente desarrollada, no ha sido suficientemente considerada para trabajar en una estrategia más eficiente. Muy bien, señor, pues son figuras muy interesantes precisamente para combatir este flagelo. Oiga, señor, como lo he comentado en el programa, usted es su procurador jurídico y de asuntos internacionales. Y quisiera, si nos pudiera dar alguna referencia sobre este caso que finalmente ha sido ampliamente conocido en la opinión pública, sobre la ciudadana francesa Florence Cassés, que finalmente fue sentenciada en México por la comisión del delito de secuestro. Y bueno, el gobierno francés, entiendo que en su derecho, ha intentado que a través de un convenio internacional de intercambio de reos, esta señora pueda ir a purgar la pena que se le ha impuesto allá en Francia. ¿Nos podría platicar un poco de esta asunción? Porque tal vez coincida usted conmigo que puede ser que el secuestro a lo mejor sea el delito más sensible ahorita en términos de la sociedad mexicana, y pues por eso yo creo que ha generado tanta inquietud, ¿no?
Sí, con mucho gusto. Me toca presidir por el lado de México esa comisión binacional y hemos tenido ya 3 sesiones intensas, muy francas, fuertes con la delegación francesa para explorar si con base en el Tratado de Estrasburgo, que es el que norma las relaciones de México con la Unión Europea o con la Comunidad Europea en materia de extradiciones, había condiciones para que se pudiera ella enviar a su país a terminar de compurgar la pena que le impuso el Poder Judicial mexicano. Y hemos en estas 3 sesiones explorado que tenemos 2 sistemas de reproche a la conducta de secuestro totalmente distintos. Pero, señor, nada más un pequeño paréntesis para el público que nos escucha. Ella ya está sentenciada en México y ya su sentencia es inapelable, ¿verdad? Es decir, ya en términos de la legislación mexicana ya no puede ser... No, todavía tiene la posibilidad del amparo. El juicio del amparo. Sí. Ella ha recorrido 2 instancias y el Ministerio Público también ha recorrido 2 instancias. En una primera instancia, el juzgado la condenó a un poco más de entiendo que 90 años de pena privativa de libertad, más la indemnización a las víctimas del secuestro en el que participó. Está además condenada por portación de armas, delincuencia organizada, etcétera. Ella apeló, el Ministerio Público también apeló, se le redujo a 60 años y pico la pena. Y ahora le queda la tercera y última instancia, ahora sí la última posibilidad es el juicio de amparo, de reconsiderar esa pena, que es efectivamente el juicio de amparo. Pero como lo puede interponer en cualquier momento, no tiene problema aquí hasta que resuelva si quiere desistirse de ese medio de defensa. Esta, pues, en segunda instancia es una sentencia ahorita que es cosa juzgada, pero que puede ser, repito, vía el juicio de amparo modificada. Entonces... nos comentaba que la binacional, cuando lo interrumpí, señor, que del tema de secuestro estaban abordando básicamente sí, decía yo que la pena en Francia por secuestro es de 30 años. Estamos hablando que en este caso sería, de entrada, reducida a la mitad si se fuera a compurgar allá, porque allá es el tope máximo por secuestro, 30 años. Pero adicionalmente, el gobierno francés, el Estado francés, cuando suscribió el Tratado de Estrasburgo, que es el que, repito, norma las extradiciones entre los países de Europa consigo mismos o con México en ese caso, el gobierno de Francia estableció ciertas reservas y se reservó el derecho de modificar las sentencias. De revisarla ya en su país. Y ajustarla conforme ellos consideren más pertinente. Y hay ejemplos de cómo lo han hecho en otros casos con sentenciados de otros países. De tal manera que no solo era de entrada ya considerar que la pena ya máxima serían 30 años, sino que además podría haber beneficios de preliberación, de beneficios de gracia que pudiera darles el gobierno francés, que prácticamente harían que todo el proceso penal seguido en México por estos secuestros de esta familia, en la que la señora Cáceres está demostrado participó, pues prácticamente se tirara a la basura, no sirviera de nada ese proceso, porque allá a lo mejor en unos meses o años pudieras salir. Estas asimetrías, esta diferencia de sanción entre Francia y México, nos ha llevado a considerar que no es pertinente, no es factible que a la solicitud del gobierno de Francia nosotros podamos dar nuestro consentimiento, porque además el Tratado de Francia, el Tratado de Estrasburgo, no obliga a los estados a tener que enviar a una persona a cumplir una pena a otro estado. Es potestativo, es facultativo. Puede, si el gobierno mexicano quiere, lo hace, si no, no está obligado. Entonces, nosotros, por razones estrictamente jurídicas, y así lo hemos establecido con la delegación francesa que estuvo incluso el lunes en la oficina de tu servidor, hemos establecido que solo con razones jurídicas hay una imposibilidad jurídica para que el Estado mexicano considere que su sentencia va a ser cumplida. Puede haber otro tipo de consideraciones, ya decías tú, el secuestro es una de las
actividades delictivas más dolorosas, más sensibles, más irritantes, de mayor exigencia de sanción, de reproche en la sociedad mexicana, y esa es otra consideración que hay que tener en cuenta, pero no es esa no son esas consideraciones las que podemos y debemos argumentar ante el gobierno de Francia. Sino las estrictamente sino jurídicas. Las estrictamente jurídicas. Además, señor, en esta cuestión del tratado también en algunos foros se ha hablado que tampoco se habla de la víctima, ¿no? Es decir, aquí corresponde a la señora Florence Cassés eventualmente solicitar el que se le tome en consideración con base a ese tratado para ser trasladada. Que el gobierno de Francia manifieste su voluntad de querer trasladarla y obviamente que el gobierno mexicano, eventualmente, si fuera el caso, también convenga en entregarla. Es decir, hay el concurso de voluntad de estas tres partes, pero las víctimas no se toman en cuenta, ¿verdad? Este es un dato muy relevante cuando tú vas a enfocar integralmente el problema y vas a buscarle una solución. Cuando se firmó el Tratado de Estrasburgo, no había el desarrollo en las ciencias jurídicas penales que hoy hay sobre el derecho de las víctimas. El derecho de las víctimas, con la densidad con la que hoy en el derecho internacional se reconoce, es una disciplina, es un enfoque, es un valor de desarrollo reciente. Y este nos obliga también a no solo estar pues considerando que si un Estado tiene derecho a que se vaya a cumplir una pena a otro, o que la propia sentenciada pueda estar conforme en eso o no. También hay que ver qué piensan las víctimas. Sí, porque el Tratado de Estrasburgo, señor Cresuelo, entiendo que es por ahí del 85, ¿no? Así ya estamos a más de 20 años Estamos de eso. a más de 20 años y en los últimos 20 años el desarrollo, el desenvolvimiento de reflexiones, de consideraciones de carácter jurídico, sociológico, psicológico sobre las víctimas, pues ha tenido un desarrollo impresionante. En el caso específico, aquí estamos hablando del secuestro de una familia, un padre, una madre y un hijo. El padre luego es liberado para que pueda ir a buscar recursos con los cuales pagar el rescate de su mujer y de su hijo. Y ella está condenada a pagar, a indemnizar a toda la familia, como debe ser, por este delito. Y no lo ha indemnizado. Entonces esa fue otra discusión con los franceses, porque en Francia la reparación del daño se lleva por la vía civil. Entonces ellos decían, bueno, pues ya que se vaya para allá y luego llevamos un juicio civil para que ella pueda resarcir a las víctimas. Dijimos, espérense, en México es distinto. En México la reparación del daño también se prevé en la vía penal y mientras ella no indemnice, no pague esa reparación del daño, la sentencia no es firme. En los términos del Tratado de Estrasburgo, que es una de las condiciones que establece para que alguien pueda irse a cumplir la pena a otro país, a su país, exige que la sentencia sea firme. Es decir, que ya no pueda ser modificada. Aquí el tema es, exactamente, aquí el tema es que falta que se cuantifique los daños que las víctimas van a reclamarle por tratamientos psicológicos, porque incluso en el caso específico la familia se fue a vivir a los Estados Unidos. Entonces la familia tiene una serie de consecuencias, de daños. Cambió su vida. Cambió radical, su vida ya no va a ser la misma. Yo he hablado con el padre y con el hijo, su vida ya está alterada, pues ojalá no fuera así, pero está alterada para el resto de su vida. No pueden vivir con tranquilidad, no pueden dormir, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso exige tratamientos, todo eso exige una serie de apoyos que ellos tienen que en el juzgado decir, bueno, pues, para empezar nos tenemos que cambiar de país, pues eso no les costó tanto, y eso lo tienen que pagar. Claro, cuando lo resuelve el juez, pues por eso no lo vamos a decir Sí, pero es un tema que por lo que está pendiente. Menos yo no había oído en la vertiente de este caso y pues que también es de la mayor relevancia. Por supuesto, es el derecho de la víctima. Oiga, señor, finalmente la decisión que el gobierno mexicano tome es un acto soberano que finalmente sería eventualmente inapelable,
por parte del gobierno francés. Sí, para nosotros, bueno, hemos explorado todas las consecuencias y las respuestas que pueda venir de Francia. Sí nos han adelantado los representantes del gobierno francés que habrá reacciones. Ellos dicen que solo de los abogados de ella en Francia. Posibles demandas a servidores públicos mexicanos. Algunos están hablando de alguna demanda contra el Estado mexicano por el incumplimiento del propio Tratado de Estrasburgo, como si este fuera obligatorio, pero en fin, no voy a especular. Si se nos adelanta, pues, que pueda haber reacciones. Nosotros tenemos la convicción que el Estado mexicano puede ser obligado, con los términos del propio Tratado de Estrasburgo, a enviarla a cumplir el resto de su pena allá. Muy bien, señor. Pues muy interesante este tema que es parte de la opinión pública. Y señor, estamos prácticamente llegando al final de este programa, que ha sido de temas variados en torno a la implementación de la reforma penal, porque estará de acuerdo conmigo que cada tema en particular puede ser materia de un foro o un seminario. Para concluir, señor, para la gente que nos escucha, que quiere que cambie el sistema de justicia penal, que quiere una nueva policía, que quiere un nuevo sistema de impartición de justicia, ¿qué les diría usted que debemos esperar de esta reforma que se viene implementando, que ha transcurrido un año, faltan 7? Que los retos que tenemos como país para recuperar la tranquilidad de nuestras casas, de nuestras colonias, de nuestros centros comerciales, etcétera, es un reto que no solo exige que se alineen en la misma dirección los gobiernos federal, estatales y municipales. Es un reto que no solo exige considerar la seguridad en todos sus componentes, desde la parte preventiva, que es la más relevante, la más importante, prevenir, adelantarnos para que no haya conductas delictivas, pero de la preventiva está también la investigadora, está también la de la impartición de justicia a cargo de los tribunales, y finalmente está el tema de la readaptación social para que quienes han delinquido puedan reinsertarse a la sociedad, que es otro gran tema que en México tenemos que resolver. Pero me quisiera referir yo a la parte preventiva. México tiene un problema serio de valores. El hecho de que veamos tanta gente, tantos jóvenes involucrados en la delincuencia organizada, especialmente en el narcotráfico, pues nos enseña que algunas familias no estamos haciendo bien nuestra tarea, las escuelas no están haciendo probablemente la formación cívica y ética que se requiere, las iglesias también creo que tienen que ver que les está fallando en punto de los valores que deben promover y defender. Creo pues que se hace necesario revisar el consenso ético, qué se vale y qué no se vale entre nosotros mexicanos. Creo que es un primer problema que hay que atender cuando hemos estado haciendo estudios sobre lo aspiracional. ¿A qué aspiran los jóvenes en México hoy? Los jóvenes ya no aspiran como en el pasado a hacer una carrera, a estudiar fuerte, luego hacerse de un prestigio y patrimonio, formar una familia. Los jóvenes hoy aspiran a tener un vehículo, un carro o una moto de tales características, a traer ropa de marca, a poder ir a ciertos antros. Y cuando uno les pregunta, bueno, ¿y qué más estás viendo hacia el futuro?, se sorprende uno de lo que los estudios sociológicos, las encuestas de opinión nos están arrojando en distintas partes del país. Entonces yo creo que este tema de la inseguridad pública lo debemos resolver tanto desde el ámbito de la sociedad civil como desde el ámbito de la sociedad política, el Estado organizado. Y creo que estas instituciones que hemos abordado hoy muy superficialmente, muy generalmente, pues son las respuestas del Estado mexicano. Pero faltan las respuestas que son las más importantes, las de la sociedad civil, la de los padres de familia, la de los maestros, las de los formadores de las personas, para que recuperemos reglas sobre qué se vale entre nosotros y qué no se vale entre nosotros mexicanos. Pues muy bien, señor, yo confío en que ambas partes hagamos nuestra labor por el bien de nuestro país. Yo por lo pronto le quiero agradecer mucho su presencia a Juan Miguel Alcántara Soria, su procurador jurídico y de asuntos internacionales de la Procuraduría General de la República. Gracias, señor. Y a todos ustedes, darles gracias por su atención y decirles que tenemos una cita aquí el próximo lunes a las 7 de la noche. Gracias.